El tiempo vuela, ¿verdad? Y en el ámbito del derecho civil, ese tic-tac constante hace muchísimo más que simplemente marcar las horas del día. Dicta de forma totalmente silenciosa la vida y la muerte de los derechos legales. Bienvenidos a esta explicación detallada sobre cómo el tiempo transforma la realidad jurídica, basándonos en el Código Civil de Honduras. Hoy nos vamos a centrar en un mecanismo invisible pero inmensamente poderoso: la prescripción de acciones, obligaciones y deudas civiles. Es un concepto fascinante, donde el simple paso de las páginas del calendario tiene el poder absoluto de borrar deudas o consolidar derechos. Así que vamos a analizar a fondo las reglas del juego que dictan cuándo exactamente se agota el tiempo. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. El recorrido de hoy está diseñado para ir desde los conceptos más fundamentales hasta las reglas más urgentes. Veremos: 1. El fin de la incertidumbre. 2. Acciones a largo plazo. 3. Vencimientos a corto plazo. 4. El inicio del reloj. Y finalmente, 5. Interrumpiendo la prescripción. Empezamos con la sección 1, el fin de la incertidumbre, el propósito de los límites de tiempo legales. Para entender las reglas, primero hay que entender por qué existen, ¿no? Al derecho, literalmente, no le gusta nada la incertidumbre eterna. Y aquí es donde entra nuestro concepto clave que hay que aclarar desde ya. Cuando se habla de prescripción en este contexto jurídico, no tiene absolutamente nada que ver con la medicina o con ir a la farmacia con una receta. La prescripción es una institución jurídica diseñada para poner fin a situaciones legales que han estado flotando en la incertidumbre durante demasiado tiempo. El objetivo principal es la seguridad jurídica, garantizar que los bienes circulen con normalidad. Pensemos en ello. La sociedad no podría funcionar de manera eficiente si una deuda de hace, 50 años pudiera aparecer de repente hoy para arruinar un negocio. La prescripción normaliza estas situaciones y les da un cierre definitivo. Y esta autoridad casi mágica del tiempo queda plasmada de forma absoluta en el artículo 2289 del Código Civil. Dice textualmente: las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley. Es una afirmación súper contundente. No requiere que hagamos ningún trámite complejo. El simple y mero paso del tiempo es el único requisito para extinguir estas acciones legales. El reloj avanza de forma imparable y la ley le otorga a ese movimiento el poder definitivo. Pasamos a la sección 2. Acciones a largo plazo. Las cuentas atrás de 10 y 6 años. Ahora que el concepto está claro, vamos a ver los plazos más largos que establece el código para los activos más importantes. 10 años. Es una barbaridad de tiempo. Según los artículos 229 y 222, las acciones reales sobre bienes inmuebles, o sea, tierras, casas, edificios, tardan 10 largos años en prescribir. Y ojo, porque este mismo periodo masivo de una década se aplica también a las acciones personales que no tienen señalado un término especial. Es el marco de tiempo por defecto para los compromisos a gran escala, dando un margen superamplio para reclamar sobre propiedades que tienen un gran valor económico. Y esto ilustra a la perfección cómo la ley hace distinciones basándose en la naturaleza de los objetos. En claro contraste con los bienes inmuebles que se toman su tiempo con esos 10 años, el artículo 2290 establece que las acciones sobre bienes muebles, los que se pueden mover de un lado a otro como un coche, maquinaria, joyas, prescriben a los 6 años de pérdida de la posesión. La lógica aquí tiene todo el sentido del mundo. Es muchísimo más fácil perderle la pista a algo que se mueve que a un terreno fijo. Por tanto, el sistema exige actuar más rápido para recuperar esos bienes antes de que el derecho simplemente se evapore. Pero claro, siempre hay excepciones. Hay situaciones que son totalmente inmunes a este tic-tac constante. El artículo 2294 introduce una anomalía jurídica fascinante: no hay límite de tiempo. O sea, no prescribe nunca la acción para pedir la partición de una herencia, la división de algo que se tiene en común o el deslinde de propiedades entre vecinos colindantes, coherederos o condueños. Básicamente, las relaciones de propiedad compartida y los lazos familiares tienen un trato especial. Aquí el reloj simplemente se detiene, permitiendo que las cosas se resuelvan cuando realmente sea necesario, sin la presión de una fecha de caducidad respirando en la nuca. Entramos en la sección 3. Vencimientos a corto plazo. Las cuentas atrás rápidas de 2 y 1 año. Dejando atrás las décadas, nos metemos de lleno en territorio de urgencia. Aquí, las obligaciones del día a día expiran sorprendentemente rápido. 2 años. Según el artículo 2295, este es el brevísimo tiempo que existe para exigir el cumplimiento de ciertos pagos, y esto es vital en el mundo inmobiliario y comercial. La acción para cobrar alquileres, ya sean de fincas rústicas o urbanas, prescriben solo 24 meses, y lo mismo pasa con cualquier otro pago periódico, ya sea por años o en plazos más cortos. ¿Qué significa esto? Pues que los propietarios y acreedores tienen que estar súper vigilantes. Dormirse en los laureles aquí sale muy, muy caro. Y la cosa se acelera todavía más.
Un solo año. Es casi increíble lo rápido que desaparece este derecho. En un abrir y cerrar de ojos, la capacidad legal de reclamar el pago por un montón de servicios profesionales desaparece por completo. Es el plazo más acelerado de todo el Código Civil y afecta de lleno a muchísima gente en su trabajo diario. Vamos a avanzar y ver cómo se estructura esto, porque el inmenso artículo 2296 divide esta urgencia en 3 grandes bloques. Primero, el ámbito legal y administrativo, honorarios de jueces, abogados, registradores y notarios. Segundo, el sector médico y educativo, farmacéuticos cobrando medicinas o profesores reclamando sus clases. Y tercero, una categoría gigantesca de servicios y comercio que incluye a empleados del hogar, jornaleros, el cobro de habitaciones de hotel o posadas y los mercaderes por los productos vendidos. La lección aquí es clarísima. Los profesionales independientes y proveedores de servicios tienen que actuar a la velocidad del rayo para cobrar lo suyo, o el derecho legal de hacerlo se esfumará. Sección 4. El inicio del reloj. ¿Cuándo comienza realmente la cuenta atrás? A ver, conocer la duración del plazo es solo la mitad del rompecabezas. La otra mitad, que es igual de crítica, es saber el momento exacto en el que alguien pulsa el botón y se enciende el cronómetro. El mecanismo cambia muchísimo según el tipo de deuda, desde el artículo 2296 al 2299. La regla general es que el tiempo cuenta desde el día en que la acción pudo ejercitarse. Fácil, ¿no? Pero hay detalles cruciales. Para los profesionales que acabamos de ver, el reloj de un año arranca justo cuando dejaron de prestar esos servicios. Si hablamos de una sentencia judicial, el tiempo empieza a contar desde que esa sentencia es firme. Y para deudas que generan intereses, el reloj se activa en la fecha del último pago realizado. Cada situación tiene su propia línea de salida. Entonces, el punto crucial es entender cómo se aplica todo esto a situaciones un poco más complejas, como administrar bienes, algo que regula el artículo 2300. Aquí tenemos una línea de tiempo en 2 pasos muy claros. El plazo para exigirle a alguien que rinda cuentas empieza el día en que esa persona deja el cargo. Sin embargo, el plazo para reclamar el dinero, el resultado económico de esas cuentas, no arranca hasta la fecha en que las partes interesadas reconocen ese resultado. Es un diseño meticuloso, pensado para asegurar que el reloj solo avance cuando la situación está completamente lista para ser reclamada. Y llegamos a la sección 5, interrumpiendo la prescripción. Cómo detener y reiniciar el reloj. Y aquí viene el giro argumental de esta explicación legal. El reloj puede estar corriendo a toda pastilla hacia el final, pero la ley nos da mecanismos que actúan como auténticos frenos de emergencia. Según el artículo 2301, hay 3 cosas concretas que detienen por completo la prescripción. Y ojo, no solo la pausan, sino que la interrumpen y reinician el contador a cero. Primero, ir a los tribunales. Presentar una demanda oficial frena el reloj en seco. Segundo, la reclamación extrajudicial. Exigir el pago formalmente, fuera del juzgado, tiene exactamente el mismo efecto. Y tercero, cualquier acto donde el deudor reconozca la deuda. Si el que debe admite formalmente que debe, ¡pam!, el cronómetro vuelve a la línea de salida. Ahora, lo que es realmente interesante de esto es cómo se maneja la interrupción cuando hay grupos de personas, algo que detalla el artículo 2302. En las obligaciones solidarias, donde cualquiera es responsable del total de la deuda, interrumpir el reloj afecta a todos por igual. Si se detiene para uno, se detiene para todos los deudores y acreedores. Pero fijémonos en el contraste con las obligaciones mancomunadas, donde cada persona debe solo su partecita. Ahí, si se le reclama a un solo deudor su parte, el reloj sigue corriendo para los demás de forma totalmente independiente, no les afecta en absoluto. Y hay una última capa de protección que es absolutamente fundamental conocer, enfocada en los fiadores o avalistas. El artículo 203 dice que si se frena la prescripción con una demanda judicial contra el deudor principal, esto también salpica y afecta al fiador. Pero, y este pero es enorme, hay una excepción. Si la interrupción ocurre fuera del juzgado, con reclamaciones extrajudiciales o porque el deudor reconoce la deuda en privado, esto no perjudica al fiador. Es un matiz importantísimo de la ley para proteger a quienes avalan frente a acuerdos oscuros o privados hechos sin supervisión de un juez. La maquinaria del Código Civil, como hemos visto, es precisa e implacable. El tiempo en el derecho no es un simple espectador pasivo, es un agente superactivo que transforma de raíz los compromisos de dinero y propiedades. Hemos viajado desde esas largas esperas de 10 años hasta la urgencia de los plazos de un solo año para servicios del día a día, entendiendo también esos frenos de emergencia legales. Frente a la marcha imparable de la prescripción, la pregunta definitiva para cualquier asunto legal pendiente queda flotando en el aire. ¿Se dejará que el tiempo decida el resultado final o se tomarán las riendas para detener el reloj? Conocer a fondo estos plazos es, sin duda, la herramienta más poderosa para mantener vivos nuestros derechos. Hasta la próxima explicación de este fascinante mundo normativo.